En tu depa de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero, con su anfitrión Toño U. Y bueno, y después de esta rica musiquita, ya está aquí nuestra invitada en la mesa. Es la... ¿Te puedo decir catedrática? Sí, ¿verdad? Sí, pero dime natural, Ligia, más bien, porque si eres, sí. Ligia Béjar, Sí. que gracias otra vez, Ligia, por haber aceptado la invitación. Y es que nos quedamos bien picados la última vez que pues nos hiciste el favor de caer aquí en el DEPA, donde hablábamos de pues este tipo de adicciones, apegos, no sé cuántos nombres, adjetivos le podemos poner a lo que hoy pues tenemos aquí, ¿no? Puede ser un álbum, ahorita que estamos en la época del mundial, que he visto una locura con eso. Sí, impresionante. Oye, Ligia, pues muchas gracias por estar No, acá. hombre, al contrario, gracias a ustedes. Me encantó venir a cenar aquí al Depa de Solteros. La cena estuvo muy rica y la plática también. Y bueno, encantada de poder cotorrear de lo que nos gusta, ¿no? Y además que finalmente son cosas interesantes y que tienen un impacto de alguna manera, ¿no? En nuestra vida diaria. Y conocemos a alguien, ¿no? Generalmente que a veces no puede autorregular o autocontrolar algún tipo de adicción. Nosotros mismos probablemente tengamos algún tipo de adicción, ¿no? ¿Por qué se viene esta adicción? O sea, yo hasta lo único que sé es que supongamos, yo compro este álbum y entonces durante 21 días compro cartitas y cartitas y cartitas. Y entonces pasan esos 21 días, ya llené el álbum y ahora quiero otro álbum. Pero yo digo, pero si ya llené ¿pero qué pasó? Sí, no tienes llenadera, ¿verdad? Mira, yo creo que cualquier tipo de adicción, evidentemente hay niveles, ¿no? Y formas, digamos, pues de alguna manera satisfacer una necesidad o un gusto, pero cuando, digamos, no podemos controlar nuestra afinidad hacia algo, ahí es donde ya podemos hablar de que algún tipo de conducta está siendo atípica, ¿no? Y finalmente tiene un fondo, toda esta cuestión de las cosas que tienen que ver con regularnos, con llegar a una autorregulación, un autocontrol, tiene que ver con el manejo de la voluntad, tiene que ver con el manejo del dominio de sentimientos sobre, digamos, sobre la razón, ¿no? Finalmente, cuando se nos va la mano en cualquier cosa, tiene que ver porque la regué, porque no la pensé, se me fue la onda, porque se me hizo fácil, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con que finalmente hubo un momento en el que no, digamos, se compenetraron o no actuaron de manera uniforme, unificada, la cabeza y el corazón, ¿no? O las emociones primaron sobre algo, o a veces también la cabeza prima sobre algo, generalmente en cuestiones que tienen que ver con adicciones, que tienen que ver con cuestiones de autocontrol y autorregulación, ¿no? Tiene que ver con que más es una como reacción, conducta emotiva desbordada hacia algo, ¿no? Y finalmente un poco, una persona entre más va desbordándose, ¿no? Entre más, digamos, va dejándose de autocontrolar, es más difícil que se sepa autocontrolar, ¿no? Por eso un poco, una vez que nos volvemos adictos a algo, queremos más, porque la cabeza ya está teniendo menos integración ahí, porque ya está pensando menos. Y solamente nos lleva la reacción tiene que ver con emociones muy superficiales, un poco tiene que ver incluso con cuestiones hasta muy primarias, con tener una satisfacciones muy inmediatas, con vivir experiencias sumamente digamos, del momento, de alto impacto. ¿Qué pasa? Los mexicanos tenemos poca voluntad, Ligia. Los mexicanos tenemos... Es evidente que no somos muy organizados, ¿no? Pero también creo que sí nos falta un poco de voluntad a la hora. O sea, creo que somos una raza que esa parte de la voluntad a lo mejor no la tenemos desarrollada o no le hemos puesto muchas ganas y la tenemos ahí como en el cajón guardada porque le damos prioridad a otras cosas, a lo que sentimos,
a nuestra emoción, al momento, a la circunstancia. Al decir, se vale todo porque estamos echando relajo. Sí, claro. Y ahorita entro, que me van a criticar algunos, pero yo creo que este grito digo, viéndonos a los sí, claro. ¿no? Ahora, sí, afortunadamente, ya se acabó, porque ya a mí ni me gusta tanto el fútbol, pero de alguna u otra forma, pues te enganchas, ¿no? Pero sí me dio un poquito de pena ajena como país, porque es eso, ¿no? O sea, el mexicano justifica en pro del relajo todo. Y si pasamos por la dignidad de un ser humano, no hay bronca, estamos echando relajo, aguanta vara, brother, ¿no? No te estamos... Pero es contradictorio, porque a la vez que queremos justificar a veces algunas cosas, cuando nos critican, sí somos también bien sentimentales. Esa es una reacción contraria. Yo no me atrevería a decir o afirmar que somos de alguna manera, porque somos mexicanos. En efecto, la personalidad de una raza o personas de un mismo lugar, claro que está compuesta por algunos elementos que están relacionados un poco con el origen histórico, con el tipo de personas que viven aquí, incluso con la ubicación geográfica, con el tipo de culturas que se fueron entremezclando. Sí, los mexicanos sí tenemos un modo de ser, eso no quiere decir que todos los mexicanos seamos así, ¿no? Claro. Pero sí hay general, un modo que nos particulariza, que nos caracteriza. Y no solamente a los mexicanos, en general, las culturas latinoamericanas son culturas que se conducen mucho más a partir de la emoción que de la inteligencia. Son culturas más desbordadas emocionalmente, porque hay varias razones, no hay una sola, ¿no? Finalmente, una tiene que ver con que de alguna manera la transmisión de nuestra herencia en términos históricos, culturales, en todo se favorece mucho los vínculos emocionales de las personas, ¿no? Y porque también nuestra manera de lograr objetivos tiene que ver un poco con motivaciones externas, ¿no? Es decir, otro tipo de culturas que no, finalmente no somos así, ¿no? Pero culturas escandinavas, incluso también por el lugar en el que estamos, es decir, personas que estamos en una situación, digamos, climática mucho más favorable, tendemos más como a ser un poco más conchudas, más flojas, porque tenemos las cosas a un alcance más fácil. Culturas a las que les cuesta más trabajo todo, que tienen condiciones climáticas más, pues menos favorecedoras, que tienen que esforzarse más, se van acostumbrando a tener voluntades más firmes, porque su forma de vida los lleva a eso. Y acá no, de alguna manera, un poco sí estas cuestiones de que nos dicen a veces que nos caracterizan como mexicanos, ¿no? De que la cultura de lo dejo al último, o la cultura de que doy el mínimo esfuerzo a veces, o al ahí se va, o de que te quedó mal, o de que incluso como somos a veces, ¿no? Que no sabemos, por ejemplo, los mexicanos ser frontales, decir las cosas bien. No voy a ir a tu fiesta, pero no te digo que no. Ajá. ¿Sí? Ay, sí, a lo mejor sí, no, ya verás, ahí llego, ¿no? Y luego no llegas, pero sabías que no ibas a ir desde un principio. Sí, sabías solamente, sí, pero tiene que ver con este modo de que no nos gusta confrontar, no nos gusta enfrentar, no nos gusta decir no. Como son, incluso cuando alguien nos confronta y nos enfrenta de una manera, ay no, es que es bien duro, es que es bien directo, es que, ajá, ¿no? Claro. Entonces, sí, evidentemente hay un modo de ser, y creo que de alguna manera sí es cierto que en las culturas latinas, no solamente la mexicana, probablemente la voluntad sea un tema que cueste más trabajo afianzar, porque también vivimos en culturas muy paternalistas, en donde estamos acostumbradas a que papá, mamá te hagan las cosas, incluso a que papá gobierno me resuelva las cosas. Claro, sí, en vez de ser más proactivos o más. Entonces, claro, sí hay algo en el ambiente que puede hacer que nos cueste más trabajo, ¿no? A ver, hasta el tema, obviamente no lo puedo vincular directamente, pero hasta este tema de que somos una cultura muy obesa, tiene que ver con que nos cuesta trabajo amarrarnos, ¿no?, la boca y decir no voy a comer, independientemente que además tenemos alimentos muy basados, ¿no?, en el maíz, en la harina, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que ver un poco con eso, porque una cosa es que yo pueda, digamos, es decir, ante cualquier cosa, ¿no?, tiene que haber límites. El ser humano es
Estamos hechos, obviamente, para ser libres, pero ser libres significa que mi libertad termina donde empieza la del otro, que hay un límite para actuar, ¿no? Por eso existen reglas en la sociedad. Vivimos además en conjunto, no puedo hacer lo que quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, ¿no? Pero ya se vio que sí lo hacemos. Y más, En determinadas lo peor de todo, circunstancias, claro. lucirnos. Sí.